Ok, bien. Bueno, ante todo, buenas tardes. Mi nombre es Rubén Borja, instructor CCNA, Cisco Networking Academy, Sistemas UNI. El día de hoy vamos a desarrollar el seminario Switching Ethernet desde cero. La idea de estos seminarios es ir alcanzando algunos temas y conceptos relacionados a lo que se desarrolla dentro del programa de Cisco CCNA. Antes de pasar a desarrollar el tema, quiero de manera bastante resumida y rápida explicarles algunos aspectos relacionados a qué es lo que se hace en el Cisco Networking Academy y cuál es la mecánica de trabajo. Bien. Cisco Networking Academy es una iniciativa de Cisco System que busca hacer transferencia tecnológica en el ámbito del networking. Redes inalámbricas, telefonía IP, ¿no? Pero en estos tiempos, esencialmente los esfuerzos se han centrado en hacer transferencia tecnológica en la parte de networking, ¿no? Entonces, Cisco ha desarrollado un programa de estudios cuya calidad es reconocida a nivel mundial y que se ha convertido en el referente, en este caso, de los programas de entrenamiento en el ámbito de networking. Cisco Networking Academy, a través de su programa, posibilita descuentos para los exámenes de certificación para los estudiantes que terminan el módulo de Cisco CCNA en las academias, ¿no? Los descuentos pueden llegar a superar el 50% del costo del examen de certificación. Cisco Networking Academy también se encarga de la formación de instructores, brindando un soporte para el desarrollo profesional de cada uno de ellos. Pone a disposición recursos de formación en línea, simulaciones en línea, soporte en línea. ¿Qué ofrece nuestra organización de manera complementaria a esto, ¿no? Sistemas UNI, lógicamente, va a disponer de aulas para la formación presencial, instructores que son los que van a brindar la formación. Previamente estos son calificados adecuadamente mediante el Cisco Networking Academy. Lógicamente se va a encargar de poner los fondos para adquirir los lotes de equipos para las prácticas, equipos para el alumnado, acceso a internet para poder llevar a cabo también las actividades de clase. Cisco Networking Academy, a través de su plataforma, pone a disposición de los estudiantes dos tipos de cursos, ¿no? Aquellos que son impartidos por un profesor, ¿sí? Y aquellos que pueden ser de autoaprendizaje, ¿vale? Es decir, existen, en este caso, cursos en los que un instructor tiene que inscribirlos, ¿no? Y el desarrollo del curso está dirigido por el instructor, ¿no? Es el caso del CCNA, ¿no? Pero existen otros cursos dentro de la misma plataforma que son de autoaprendizaje. El formato que presentan es el mismo que el CCNA, pero en este caso las actividades están organizadas para llevar a cabo tareas de autoaprendizaje. Entonces el estudiante se va a inscribir en esos cursos. Por ejemplo, hay cursos de Linux, hay cursos de emprendedurismo, hay cursos de Internet de las Cosas, Cyber Security, ¿no? Hay un conjunto de cursos que cuando el estudiante es inscrito en la plataforma, ¿no? Va a poder tener a disposición para poder revisarlos. Bien, nuevamente quiero pedirles un comprendido. Parece que algunos no me están escuchando bien.
a través del canal de chat, si me pueden dar el comprendido. ¿Se escucha bien? Ok, continuamos entonces. Las ventajas que se pueden presentar como significativas para los estudiantes, Cisco Networking Academy y Sistemas Uni ponen a disposición del estudiante profesores formados con experiencia, los cursos especializados con contenidos en línea, instrucciones individuales y aprendizajes independientes. Se busca desarrollar importantes habilidades de utilidad dentro del ámbito laboral, un mecanismo de evaluación continua, sesiones prácticas, tanto colaborativas como individuales, la preparación para obtener los certificados reconocidos por el sector, la posibilidad de acceso a la educación superior y a salidas profesionales. Por ejemplo, Cisco permanentemente está desarrollando concursos, ¿no?, en las que los mejores estudiantes, los estudiantes más destacados en estos concursos, tienen, en este caso, la posibilidad de visitar las sedes de Cisco en Estados Unidos. Sí, se tiene acceso a comunidades globales de soporte de las TIC, herramientas profesionales y redes sociales. Se es consciente de que el aprendizaje no solo se da mediante los elementos formales que son definidos por este. Los elementos informales son igualmente importantes, ¿no? Las redes sociales, las comunidades, los canales de YouTube contribuyen ciertamente también a reforzar la formación de los estudiantes, y Cisco es consciente de ello y va fomentando también el uso de estas herramientas. Finalmente, lo que se busca es que el estudiante no solamente desarrolle sus habilidades tecnológicas profesionales, que de todos modos, lógicamente, es el punto esencial, ¿no?, que aprendan acerca de redes, seguridad, tecnología inalámbrica, computación básica, configuración de los equipos, ¿no?, sino también que desarrollen las habilidades interpersonales, ¿no?, porque el trabajo en la actualidad se desarrolla en equipo, no es trabajo individual. Entonces, la responsabilidad normalmente es la de un equipo de trabajo, y no la de una persona, ¿no? También dentro del programa se busca desarrollar habilidades empresariales como una alternativa, ¿no?, de empleo, ¿no? Una forma de aprovechar lógicamente la formación, las habilidades, las competencias que uno desarrolla es empleándose y haciendo carrera dentro de una empresa. La otra forma que Cisco contempla es que los estudiantes puedan desarrollarse como empresarios, brindando consultorías, ¿no?, y generando, en este caso, empresas según sea la oportunidad que se les presente, ¿no? Cisco hace con frecuencia estudios con respecto a lo que significa seguir los estudios dentro de Cisco Networking Academy, ¿no? Uno de los últimos estudios que ha desarrollado para el ámbito de Estados Unidos, lógicamente, es este en el que se muestra que las remuneraciones, ¿no?, de las personas va en incremento conforme avanza en su especialización profesional, ¿no? Estamos hablando del ámbito de networking, empezando por CCNA Routing and Switching,
especializaciones en CCNA Voice, CCNA Security, CCNP, CCDA, CCNP Voice, CCNP Security, CCDP, ¿no? Claro, si esto se da en Estados Unidos, también ocurre en nuestro medio, ¿no? No dentro de los mismos niveles salariales, pero sí dentro de lo que compete a la economía de nuestro país, ¿no? Bien. ¿Cómo se ha planteado la estructura de certificaciones? Desde la versión 5, Cisco ha cambiado un tanto en cuanto a los tiempos que debería tomar para el estudiante lograr certificaciones, ¿no? Hasta la versión 4, CCNA Exploration, el estudiante tenía que terminar completamente todo el CCNA, ¿no? Certificar en CCNA para poder seguir las especializaciones como el CCNA Voice, el CCNA Wireless, el CCNA Security. En la actualidad, ciertamente el programa se ha reestructurado de tal forma de que son los dos primeros cursos ahora los base para optar la certificación CCEN, la primera certificación. Y a partir de aquí, como requisito obtenido la certificación CCEN, el estudiante puede ir optando por las certificaciones especializadas, como CCNA Security, CCNA Voice, CCNA Wireless. La idea es que el estudiante tenga una empleabilidad mucho más rápida, pero una empleabilidad basada en la posibilidad de ir desarrollando sus conocimientos especializados de manera más rápida. Por ejemplo, el estudiante no necesita ser un experto en todo lo que corresponde al contenido de routing y switching para poder especializarse en CCNA Security. Que tiene que saber de routing, que tiene que saber de switching, sí, ¿no? Sobre la base de ese conocimiento básico, ¿no? Se puede ir construyendo el conocimiento especializado en el área de seguridad, ¿no? Lo mismo para el caso de Voice, lo mismo para el caso de Wireless. Entonces, los dos primeros módulos del programa de CCNA nos preparan para el examen ICND 1, ¿no? Que nos lleva a la certificación CCEN, la primera certificación base para ir optando las otras certificaciones. Así como acabamos de ver esa precedencia de certificaciones, para las diferentes certificaciones mostramos aquí la precedencia, ¿no? Global. Por ejemplo, el CCEN como base para el CCNA Routing and Switching, aunque aquí hay una posibilidad, ¿no? De, a través del examen compuesto, directamente obtener la certificación CCNA Routing and Switching. Luego de obtener la certificación CCNA Routing and Switching, se puede seguir los estudios para obtener la certificación CCNP Routing and Switching. Y continúa CCI Routing and Switching, ¿no? Y así, tenemos las diferentes líneas aquí de especialización, donde algunos requieren una certificación previa y otros empiezan en la misma. Por ejemplo, en el nivel asociado, CCNA Data Center empieza en el nivel asociado, no requiere un previo, ¿no? Bien, acerca de los exámenes de certificación. Comentábamos con respecto al CCEN. El examen de certificación CCEN es el examen de código 100-105, también conocido como el ICND parte 1, ¿no? Si aprobamos este examen, ¿no? Que consta de los dos primeros módulos de CCNA Routing and Switching, optamos la certificación CCEN, ¿no? Si luego de haber estudiado los contenidos correspondientes a los módulos 3 y 4 del CCNA Routing and Switching, presentamos el examen 200-105, conocido también como ICND parte 2,
optamos la certificación Routing and Switching. O sea, la certificación Routing and Switching, CCNA Routing and Switching, puede ser obtenida en partes, ¿no? Pero también puede ser obtenida mediante un solo examen de certificación, el examen compuesto, el examen 200-125, que es el examen CCNA compuesto. Los costos correspondientes, el ICND1 tiene un costo de $150, el ICND2 un costo de $150 también, y el examen compuesto CCNA Routing and Switching tiene un costo de $295. Para darles algunos alcances con respecto al contenido del examen ICND parte 1, el examen 100-105. Este examen tiene una duración de 90 minutos y la evaluación comprende entre 45 a 55 preguntas. Estas preguntas están divididas por temas, ¿no? 5 temas. Primero, fundamentos de red, 20%, fundamentos de switching LAN, 26%, fundamentos de enrutamiento, 25%, servicios de infraestructura, 15%, mantenimiento de infraestructura, 14%. Esta es la composición, en todo caso, de las competencias que debe tener el estudiante para poder aprobar exitosamente el examen de certificación ICND parte 1, 100-105. El examen tiene una puntuación máxima de 1000 puntos, ¿no? Y se aprueba con una puntuación mínima de 825 puntos. O sea, 825 sobre 1000, ¿no? Eso es lo que se requiere para aprobar el examen. Ese 20% de fundamentos de red comprende estos contenidos, ¿no? Modelo de referencia OSI, protocolos TCP/UDP, el impacto de los componentes, diferentes componentes de la infraestructura de una red empresarial, tal como los firewall, los access points, los wireless controllers, que el estudiante conozca y compare, ¿no? Las topologías, estrella, malladas, las híbridas, que pueda con criterio seleccionar de forma apropiada los tipos de cableado que puede ser requerido en una instalación, que sepa aplicar procedimientos de diagnóstico y resolución de problemas para aislar fallas, para resolver o escalar problemas y verificar y monitorear la resolución. El estudiante debe ser también capaz de comparar y contrastar los diferentes tipos de direcciones IPv4, tales como las unicast, broadcast, multicast, características de cada una de ellas, ¿no? Describir la necesidad de las direcciones IPv4 privadas, ¿no? Identificar los esquemas de direccionamiento IPv6, ¿no? Para satisfacer requerimientos de direccionamiento dentro de entornos LAN y WAN. Configurar, verificar y hacer diagnóstico y solución de problemas del direccionamiento IPv6. Configurar y verificar SLAAC, ¿no? IPv6, que es Stateless Address Auto-Configuration, que es un mecanismo mediante el cual los hosts pueden autoconfigurar sus direcciones IPv6 en un proceso de interacción con el router. Comparar y contrastar los diferentes tipos de direcciones IPv6, ¿no? Las globales únicas, las únicas locales, las locales de enlace, las link local, las multicast, el EUI64, autoconfiguración y las énicas, ¿no? Dentro de lo que son fundamentos de conmutación LAN, que en cierto modo es lo que vamos a tratar, ¿no?, el día de hoy, describir y verificar los conceptos de conmutación, como el aprendizaje de las direcciones MAC y, en este caso, el envejecimiento de estas entradas en las tablas. Conmutación de tramas, inundación de tramas, la tabla de direcciones MAC, componentes del proceso de switching,
interpretar el formato de trama Ethernet, hacer diagnóstico y resolución de problemas en interfaces y cableado, llevar a cabo configuración, verificación, diagnóstico y solución de problemas relacionados a las VLANs. Las VLANs son implementaciones que se hacen en las redes Ethernet conmutadas, ¿no? Puerto de acceso, VLAN por defecto, configurar y verificar y diagnosticar y resolver problemas de conectividad, ¿no?, relacionados con puertos troncales, la operación del protocolo 802.1q, la VLAN nativa, configurar y verificar los protocolos de la capa 2, CDP, LDP, configurar, verificar y hacer diagnóstico y solución de problemas de port security o seguridad por puerto, estático, dinámico, sticky, el máximo número de direcciones, acciones frente a la violación de seguridad y el proceso de recuperación de un estado de error. Y en el punto 3, fundamentos de enrutamiento, que corresponde un 25%, describir los conceptos de enrutamiento, ¿no? Interpretar los componentes de una tabla de ruteo, tal como el prefijo, máscara de red, dirección de próximo salto, código de protocolo de enrutamiento y otros, ¿no? Describir cómo una tabla de enrutamiento es poblada, ¿no?, y la diferente información de enrutamiento que ésta contiene. Comparar y contrastar enrutamiento estático y enrutamiento dinámico. Configurar, verificar y hacer diagnóstico y solución de problemas de enrutamiento estático, ya sea con IPv4 e IPv6. Conceptos tales como default route, network route, host route y floating static deben ser revisados, ¿no? Configurar, verificar y hacer diagnóstico de problemas con RIP versión 2 para IPv4. Y en el punto 4 se ve servicio de infraestructura, 15%. Operación del DNS, diagnóstico y solución de problemas de conectividad cliente que involucran problemas de DNS, configurar y verificar la operación de DHCP, tales como en la implementación del servidor DHCP, ¿sí?, el reenvío de las solicitudes del servicio DHCP, y las opciones, las diferentes opciones que se puede tener para los servidores TFTP, DNS y las opciones de gateway, ¿no? Troubleshooting a nivel de cliente que presentan problemas de conectividad a nivel de DHCP. La configuración de NTP, el servicio de tiempo. La configuración y verificación y diagnóstico y solución de problemas de listas de control de acceso en IPv4. Configurar, verificar y diagnosticar problemas de configuración NAT, estática, a nivel del pool o PAT, ¿no? Y en el punto 5, que corresponde a mantenimiento de infraestructura, el estudiante debe de aprender a configurar y verificar el monitoreo de dispositivos utilizando el syslog, configurar y verificar la administración de los dispositivos, en este caso obteniendo backups, haciendo restauración de la configuración a partir de los backups, ¿no?,
usando el CDP, tener claro los conceptos de licenciamiento, registro de eventos, configuración de la hora, manejo del loopback, y configurar y verificar la configuración inicial de los dispositivos, ¿no? En el punto 5.4, por ejemplo, se pide que el estudiante debe de configurar, verificar y hacer diagnóstico, solución de problemas del proceso de fortificación de los dispositivos, ¿no? Mediante autenticación local, password seguro, acceso a los dispositivos, manejo de los servicios, Telnet, SSH, el login banner, configuración del login banner, realizar mantenimiento a los dispositivos, tales como la actualización del sistema operativo, password recovery, administración de archivos, y utilizar las herramientas del Cisco IOS para hacer diagnóstico y solución de problemas, ¿no? Entonces, como se ve, ahí tenemos los diferentes contenidos y el temario del examen de certificación ICND parte 1. El contenido del curso CCNA Routing and Switching, que se los escribo aquí rápidamente en el primer módulo, corresponde a Introducción a las redes. Tiene 11 capítulos. El primero es exploración de la red, configuración de un sistema operativo de red. De manera muy temprana se hace la inducción al sistema operativo de red, al IOS de Cisco. Se trabaja ya en configuración de los equipos de manera muy temprana, router, switch. Los protocolos de red y comunicaciones se fundamentan, en este caso, cómo es que se lleva a cabo el proceso de comunicación en red, para pasar a iniciar el estudio ya de la arquitectura TCP/IP. Con la capa de acceso a la red, se estudia Ethernet, la capa de red, capa de Internet, dentro de él el direccionamiento IP, el subnetting, las funciones de la capa de transporte, la capa de aplicación y la aplicación de todos los conceptos en la construcción de redes en las cuales se lleva a cabo tareas de configuración y pruebas correspondientes. El segundo curso corresponde a lo que es Routing and Switching, fundamentos de Routing and Switching. Aquí se ve los conceptos de routing, enrutamiento estático, enrutamiento dinámico, las redes conmutadas, la configuración de los switches, dentro de ello, configuración de VLANs, las listas de control de acceso para controlar el tráfico a través de la red, el servicio de HCP, el servicio NAT para IPv4 y el protocolo CDP, ¿no? El tercer curso, que es Escalando las redes, trata de dar una visión un tanto más profunda de lo que es switching y routing, tendiendo hacia las necesidades de las empresas medianas, ¿no? Y no tan pequeñas como en los casos de los módulos unidos, ¿no? Se ve los criterios de diseño LAN, el escalamiento de las VLANs, el protocolo Spanning Tree para el manejo de redundancia, Ether Channel para el manejo de agregación de enlaces, HSRP, Hot Standby Protocol, para lo que es el manejo de más de una conexión con otras redes, como la conexión a Internet, enrutamiento dinámico, el protocolo, este protocolo es propietario de Cisco, EIGRP, el protocolo OSPF, el protocolo estándar. En esta versión se ha profundizado más, ¿no? Antes se veía solamente en el CCNA OSPF de área única, ahora se hace OSPF multiárea. Si es cierto, no en un nivel tan profundo como en el CCNP, pero ya hay una inducción a lo que es CCNP, OSPF multiárea, ¿no? Y en el cuarto módulo se ven los diferentes conceptos relacionados al ámbito 1. Conexiones punto a punto, las conexiones de las sucursales, lista de control de acceso,
seguridad de red, seguridad y monitoreo de red, calidad de servicio, evolución de las redes y diagnóstico y solución de problemas de red, ¿no? Esto es el contenido en resumen. ¿Qué es lo que se usa para estos propósitos? Lógicamente, equipamiento real, ¿no? Con lo que sesión a sesión los estudiantes trabajan, buscando lograr las competencias que establece, en este caso, el currículum de CCNA. También tenemos el simulador que ha desarrollado Cisco, un simulador bastante bueno que va evolucionando y nos va ofreciendo cada vez más funcionalidades. También se tiene el emulador, el GNS3, ¿no? Como una aproximación a un conjunto de pruebas de pronto más salido del programa del CCNA. Para todo aquello que sea entrenamiento dentro del ámbito del CCNA, el simulador va a cubrir todas nuestras expectativas. Pero si queremos hacer otras pruebas, probablemente el simulador no nos permita por lo limitado que es dentro de la programación, ¿no? El Packet Tracer es el simulador oficial de Cisco Networking Academy. Está en un proceso de gran evolución. Nos permite una buena interacción con sus diferentes iconos, pero es limitado en cuanto a sus funciones y protocolos. Muy fácil de instalar y usar. El GNS3 es un emulador que posibilita usar casi la totalidad de las funciones del iOS de los dispositivos de soporte. Es casi como tener al router o al switch trabajando, ¿no? Los diferentes comandos van a estar disponibles. Muy pocos comandos no están disponibles dentro del iOS que podemos lograr ejecutar dentro del GNS3. Son pocos los modelos de equipos Cisco que son soportados, pero también se tiene soporte para productos no Cisco y con los cuales se puede hacer la integración. Se puede hacer la integración y armar redes emuladas con productos Cisco y no Cisco, ¿no? Requiere algo de dedicación, ponerlos en marcha y utilizar todos sus recursos. No es tan fácil como en el caso del Packet Tracer. Hay que instalar, configurar el iOS, interfacear con máquinas virtuales y utilizarlo, ¿no? Bien, esto es lo que quería un tanto resumirles porque siempre se presentan muchas interrogantes con respecto a lo que es el desarrollo del programa de CCNA. Entonces, espero que les sirva para aclarar un poco la ubicación, ¿no?, de este curso dentro de los aspectos que podría interesarles a ustedes estudiar. Vamos entonces ahora a empezar este tema, ¿no?, que es Ethernet. Si me dan un comprendido, si nos estamos escuchando bien, ¿sí? Bien, todo. Ok, vamos a entonces empezar esta parte. Ethernet. De pronto, Ethernet es lo más cercano que podemos tener dentro del quehacer diario en una red, ¿no? Desde que usted se conecta a un computador, ¿no?, desde una red cableada, vamos a tener ciertamente que ver con Ethernet, porque la tecnología, ¿no?, que utilizamos va a estar ligado, aun cuando usted está utilizando una computadora portátil o está utilizando una tablet, ¿no?, esta de algún modo va a estar conectado a la red, ¿no? Aun cuando nos conectamos desde un smartphone, ¿no? Claro, el primer contacto es a través del access point, una red inalámbrica, pero el access point normalmente va a estar conectándose hacia la red cableada para salir a través del servicio de internet que podemos haber contratado, ¿no? Bien, entonces Ethernet viene a ser la tecnología de red diaria local, ¿no?, más conocida, más difundida a nivel mundial.
¿no? Se ha sobrepuesto en el tiempo a otras tecnologías como Token Ring, por ejemplo, ¿no? Token Bus en su momento, y las diferentes evoluciones de ella, como FDDI. Así como estas otras tecnologías evolucionaban, también evolucionaba Ethernet. Pero era Ethernet quien lo hacía de una forma más consistente, ¿no? Ethernet ha ido evolucionando desde su aparición con velocidades a 10 megabits por segundo, pasando luego a 100 megabits por segundo, al cual se le denominó Fast Ethernet, y luego pasando a 1 gigabit por segundo, cual se le denomina Gigabit Ethernet, luego evolucionando a Ethernet 10 gigabit por segundo, Ethernet 40 gigabit por segundo y Ethernet 100 gigabit por segundo. Esa es la línea de evolución de Ethernet. Claro, las versiones 10, 40, 100 están orientadas al data center, ¿no? Hasta 1 gigabit en el área de trabajo. Bien, Ethernet ha ido evolucionando entonces en el tiempo, siempre preocupado por que las nuevas versiones, en este caso del equipamiento, a través de las especificaciones, ¿no?, puedan permitir la conectividad de los dispositivos heredados, ¿no? Es así que muchas veces cuando oímos hablar de Ethernet, se suele escuchar Ethernet 10.100, Ethernet 10.100.000, ¿no? O Ethernet 10.100.000 y 10.000. ¿Qué es lo que está sugiriendo esa forma de especificar? Que Ethernet, ese equipamiento, ese accesorio, ese dispositivo, ¿no?, es capaz de trabajar Ethernet a 10 megabits, o a 100 megabits, o a 1 gigabit, o a 10 gigabits, dependiendo de cuál sea el dispositivo, cuál sea la velocidad del dispositivo par con el que se conecte, ¿no? Bien, entonces, desde sus primeras versiones, cuando utilizaba el cable coaxial, ¿no?, y el medio compartido, Ethernet ha ido evolucionando, ¿no? Su primera evolución lo llevó a ser lo más confiable a nivel de los medios físicos, ¿no? Pasó de utilizar el cable coaxial al hub y el cable par trenzado, ¿no?, el cable UTP, el cable STP. ¿Qué mejoró aquí? Ciertamente la confiabilidad del medio, ¿no? En una red, en topología en bus, si se desconectaba uno de los dispositivos casualmente, toda la red caía, ¿no? Esa era la consecuencia inmediata. En las redes basadas en hub, si se desconectaba un dispositivo, pues ese dispositivo era el único que iba a estar fuera de la red, porque los demás seguían conectados a la red, ¿no? Ambos se corresponden a la operación de medio compartido. Este es un aspecto muy importante, ¿no?, que ciertamente nos muestra cómo ha ido evolucionando Ethernet. En los primeros días de Ethernet, tanto en la topología en bus como en la topología estrella utilizando hub, los diferentes dispositivos compartían el medio de transmisión. ¿Eso qué significa? Que cuando un dispositivo transmitía, todos los demás tenían que estar escuchando y no podían transmitir, porque así lo dictaba el protocolo CSMA-CD, ¿no?, acceso múltiple por detección de portador, ¿no? Todos los dispositivos que buscan transmitir a través del medio, lo primero que hacen es escuchar el medio de transmisión, ¿no? Si es que no hay transmisión en curso, inician el proceso de transmisión. Pero si hay una transmisión en curso, tienen que esperar a que la transmisión termine para iniciar la transmisión. Dentro de esto, pues dos dispositivos simultáneamente podrían estar oyendo el medio de transmisión, ¿sí? Podrían estar oyendo y concluir que no hay transmisión en curso.
y simultáneamente podrían colocar sus datos en el medio, provocando lo que se conoce como las colisiones. El mal de las redes de medio compartido, ¿no? En la medida en que se unen más y más dispositivos, ¿no?, la cantidad de colisiones se incrementa y el rendimiento de la red decae, ¿no? Ese ha sido el mal siempre de las redes de medio compartido, ¿no? Y es el que persigue a las redes inalámbricas, que tiene el mismo concepto de operación. Bien, dentro del proceso de transmisión, en una red basada en hub, por ejemplo, se sigue manteniendo lo mismo. Si un dispositivo transmite, el hub no tiene ningún mecanismo para identificar a cada uno de los dispositivos conectados a él, porque el hub es un dispositivo a nivel de capa 1, capa física. El hub es un repetidor de señales. Entonces él recibe las señales por un puerto y las va a retransmitir por todos los puertos. Esto lógicamente genera también un problema de seguridad, ¿no? O sea, mis comunicaciones, si bien es cierto, no van a ser oídas en un estado normal, pero cualquiera puede decidir instalar en su computadora un analizador de protocolos, ¿no?, o un sniffer, y oír las comunicaciones de todos. Lo mismo sucede acá, ¿no? Entonces, colisiones, falta de seguridad, son características de estas redes. La baja de rendimiento con el incremento de usuarios y nivel de uso de la red también es otro factor que caracteriza, en este caso, las redes de Ethernet, a las redes de Ethernet sobre medio compartido. Y se evoluciona hacia las redes conmutadas, hacia las redes basadas en switch. ¿Cuáles son los factores que lo diferencian de la operación de un hub? El hub es un dispositivo capa 1. Es un retransmisor de señales. Recibe señales por un puerto, ¿no?, por un puerto, y retransmite por todos. Mientras que el switch es un dispositivo que opera a nivel de la capa 2. Va a ser capaz de identificar a cada uno de los dispositivos conectados a él mediante la dirección MAC, la MAC address. La dirección MAC es un identificador que todo dispositivo Ethernet tiene registrado en su tarjeta Ethernet. O sea, una PC que se conecta a una red Ethernet requiere una tarjeta Ethernet, ¿cierto? Esta tarjeta Ethernet debe de poseer un identificador. En la ROM de esa tarjeta Ethernet va a estar registrada esa dirección MAC, ¿no? El switch va a registrar las direcciones MAC de los dispositivos y las va a asociar a los puertos correspondientes donde se conectan. Esto lo hace mediante un mecanismo de aprendizaje, ¿no? El switch, cada vez que recibe una unidad de datos protocolar, una trama, va a inspeccionar en la trama cuál es la dirección MAC origen. O sea, quién está enviando la trama, ¿no? Hace la lectura de quién envía la trama, cuál es el identificador, la dirección MAC, y lo relaciona con el puerto donde está recibiendo esa trama. Puerto 2, entonces dice, el puerto 2 está conectando, o a través del puerto 2 se puede ubicar al dispositivo identificado por la dirección MAC, ¿no? Bien, entonces, ese es un aspecto. O sea, el switch, a diferencia del hub, va a decidir la retransmisión o la transmisión de la trama que recibe, y para la decisión va a utilizar información registrada en su tabla de direcciones MAC, ¿no? La tabla de direcciones MAC, en esencia, de una manera simple, registra el puerto y la dirección MAC, en este caso, del dispositivo conectado al puerto. Por ejemplo, si en este switch, en el puerto 2, está esta PC, esta tiene la MAC AAA, entonces asociado al puerto 2 vamos a tener la MAC AAA. Si este está en el puerto 5 y tiene la MAC BBB, entonces el switch en su tabla de direcciones MAC va a registrar puerto 5 BBB, ¿no? El aprendizaje, el switch lo hace escuchando las emisiones que hacen los dispositivos, ¿no?
Recibe la trama y en la trama inspecciona la dirección MAC origen, el campo de dirección MAC origen, que lo vamos a ver más adelante. Mencionamos que Ethernet ha ido evolucionando, ¿no? Lo conocimos a Ethernet en su ámbito natural, que eran las redes de área local, ¿no? Ethernet ha evolucionado también hacia las redes de área metropolitana, ¿no? Con Metro Ethernet, ¿no? Uno de los aspectos que mejora Metro Ethernet son los tiempos de retardo, ¿no? Tiempos de retardo introducidos en los switches Ethernet dentro del ámbito LAN son bastante elevados, ¿no? Para una aplicación a nivel de las redes de área metropolitana, ¿no? Y con las velocidades más altas, Ethernet también está buscando ubicarse como una solución de conectividad en el ámbito WAN. Bien, entonces Ethernet se ubica dentro de las dos capas más bajas del modelo de referencia OSI, ¿no? Capa física y capa de enlace de datos. La capa física, lógicamente, va a establecer un conjunto de medios de transmisión, los tipos de señales que se van a transmitir a través de esos medios de transmisión, los tipos de conectores que se van a utilizar para los diferentes tipos de medios de transmisión, los alcances máximos que se van a lograr con esos medios de transmisión. Esas son las especificaciones a nivel de la capa física. Y a nivel de la capa de enlace de datos, tenemos la subcapa MAC, que es la que se encarga de definir cuál es la estructura de entramado que en este caso se va a utilizar en la red Ethernet, ¿no? A ver, en este caso tenemos como campos de la trama Ethernet la dirección MAC destino, la dirección MAC origen, el campo tipo, el campo de datos y el FCS, ¿no? Y como parte de la arquitectura de Ethernet también se contempla el protocolo 802.2, ¿no? Orientado a la interacción con los protocolos del nivel superior. Pero en Ethernet 2, normalmente, o sea, con la estructura de entramado Ethernet 2, el TCP/IP interactúa directamente con el entramado, no hace uso de 802.2, ¿no? Queda como una alternativa ahí para otras implementaciones, ¿no? ¿Bien? Desde la perspectiva del modelo de referencia OSI, tenemos que la capa física tiene que ver todo con lo que es transmisión a través de los medios, mientras que la capa de enlace de datos ve dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es la detección de errores. Pues vamos a transmitir a través de un medio. ¿Cómo voy a saber si lo que estoy recibiendo al otro extremo del medio de transmisión es lo mismo que lo que se ha transmitido en el otro extremo? Entonces, la capa de enlace de datos va a implementar los mecanismos para la detección de errores, ¿no? Así también, la capa de enlace de datos especifica e implementa los mecanismos para el control del acceso al medio. ¿Cómo hacer para colocar datos en el medio de transmisión? ¿Cómo hacer para recuperar los datos del medio de transmisión, ¿no? Son los dos aspectos, en esencia, fundamentales que comprende, en este caso, las funciones de estas dos capas, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones de los dispositivos Ethernet capa 1? Estamos hablando aquí de las redes Ethernet basadas en cable coaxial y las redes Ethernet basadas en hardware. No se pueden comunicar con capas superiores, no puede identificar dispositivos, solo reconoce stream de bits, o sea, flujo de bits. No pueden determinar la fuente de la transmisión cuando transmiten múltiples dispositivos. Con respecto a las funciones capa 2, se conecta con las capas superiores mediante el control de enlace lógico, aunque no siempre. Utiliza esquemas de direccionamiento para identificar dispositivos. Ethernet es una red multiacceso. Por tanto, todos los dispositivos necesitan un identificador único. Estas no son las direcciones IP. A nivel Ethernet, a nivel de la capa 2, los identificadores aquí son las direcciones MAC, las MAC address. Las direcciones IP están en el nivel superior, a nivel de la capa 3. Utiliza tramas para organizar los bits en grupos. Recordemos que la función de la capa de enlace de datos es la de preparación de los datos provenientes de las capas superiores
para su transmisión a través de los medios, ¿no? Dentro de ese proceso, lógicamente, se tiene que añadir a los datos de las capas superiores, cabeceras, trailers, cola, ¿no? Que están relacionados con esto. Por ejemplo, el trailer o la cola está relacionado con la detección de errores, mientras que la cabecera va a estar relacionado con los métodos de acceso al medio, ¿no? Utiliza protocolo de acceso al medio, MAC, para identificar fuentes de transmisión. Bien, aquí se tiene la arquitectura de Ethernet, ¿no? La capa física, la subcapa de señalización física, y todo esto es capa física. Fíjese que a nivel de la capa física vamos a encontrar las especificaciones de los diferentes medios de transmisión que puede utilizar Ethernet, ¿no? Con el tipo de cable que corresponde y el alcance, ¿no? Como información relevante, ¿no? Por ejemplo, 10 base 5 especifica que Ethernet puede utilizar el cable coaxial, ¿no? Y que con este cable coaxial se puede lograr un alcance hasta 500 metros. 10 base 2, cable coaxial delgado, se puede lograr un alcance de 185 metros. 10 base T, utiliza cable UTP, se puede lograr un alcance de 100 metros. 10 base T significa transmisión a 10 megabits, ¿no? 100 base TX sobre cable UTP se puede alcanzar 100 metros. Transmisión a 100 megabits. 1000 base CX, transmisión a 1 gigabit, ¿sí? A través de cable STP, y se puede lograr un alcance máximo de 25 metros, ¿no? 1000 base T, transmisión sobre cable UTP, se puede lograr un alcance de 100 metros, ¿no? La velocidad máxima, 1 gigabit, ¿no? Y así, tenemos las diferentes especificaciones de Ethernet con respecto a los medios. ¿Qué es lo que cambia, cierto, entre una versión y otra? Porque a nivel de la capa de acceso, en la subcapa MAC, vamos a tener los mismos elementos. Sí, en algunos casos va a haber cambios en lo que respecta a los métodos de acceso, pero en esencia, los componentes, tales como la estructura de entramado, sigue siendo la misma, ¿no? Es en virtud de esta estructura común que se puede hacer que interoperen Ethernet a 10 con Ethernet a 100, ¿no? Con Ethernet a 1000 y Ethernet a 10.000 y así sucesivamente, ¿no? En la subcapa de control de enlace lógico, de que se encarga de establecer la conexión con las capas superiores, entrama el paquete de la capa de red, identifica el protocolo de la capa de red y permanece relativamente independiente del equipo físico. La subcapa MAC, ¿no? O la subcapa de control de acceso al medio, se encarga del encapsulamiento de los datos. Cuando se habla del encapsulamiento de los datos, se habla de definir la delimitación de las tramas, el direccionamiento y la detección de errores. Control de acceso al medio, control de la colocación de las tramas dentro y fuera de los medios de transmisión, recuperación desde los medios de transmisión, ¿no? Las implementaciones físicas de Ethernet. ¿Qué se requiere? Lógicamente, los switch Ethernet se requiere de la infraestructura de cableado, ya sea basado en cobre o en fibra óptica, dependiendo de las características, en este caso, de los puertos del equipo que se va a utilizar. El equipo base para la construcción de las redes Ethernet conmutadas hoy en día es el switch Ethernet, en sus diferentes formas, con sus diferentes factores de forma, ¿no? Pese a que no es la forma, en la que actualmente opera Ethernet, vamos a dar una explicación, ¿no?
relativa a cómo es que opera el protocolo CSMA-CD. Este protocolo nace con Ethernet sobre medio compartido cuando se utilizaba el cable coaxial como medio de transmisión, ¿no? ¿Y qué significa esto? CSMA-CD significa que cada dispositivo Ethernet tiene puesto su oído electrónico en el medio de transmisión, ¿no? Al tener puesto su oído electrónico en el medio de transmisión, va a ser capaz de escuchar las transmisiones que se originan. Entonces, CSMA-CD significa acceso múltiple por detección de portador, ¿no? Carrier Sense Multiple Access, con detección de colisiones. Eso quiere decir que el dispositivo, antes de transmitir, primero escucha. Si hay una transmisión en curso, espera que termine la transmisión antes de intentar una transmisión. Si dos dispositivos transmiten simultáneamente, se va a producir una colisión. Entonces, también el protocolo establece los mecanismos para salir del estado de colisión. ¿Sí? Cuando un dispositivo transmite, ¿sí?, los datos a través del medio, se dice que está poniendo señal de portadora en el medio. Y los dispositivos van a detectar esa señal de portador. Es un convencionalismo, ¿no? Cuando se habla de la forma en la que se lleva a cabo la transmisión a través de las redes Ethernet. Entonces, los dispositivos están escuchando el canal de comunicación, están escuchando electrónicamente el canal de comunicación, y cuando no hay transmisión en curso, recién ellos pueden poner sus datos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía con la conexión en cascada de los diferentes hubs Ethernet, ¿no? Cada uno de estos dispositivos introduce un retardo, y ciertamente hay un retardo límite que se puede aceptar, ¿no? Esto nos llevaba a la regla 54321, ¿no? En la que se establecía no más de 5 segmentos de red, ¿no? Con no más de 4 dispositivos instalados, 3 enlaces de interconexión, ¿no? Entonces, de esta forma es como se limitaba la instalación de los equipos. No podíamos llevar a cabo la instalación más de 4 dispositivos, porque esto iba lógicamente a tener un impacto negativo en el rendimiento de la red. Cuando hablamos de transmisión a través de una red Ethernet, estamos hablando de enviar los datos desde la perspectiva de la capa 2 encapsulado en una trama, ¿no? Históricamente se desarrollaron 2 tipos de trama muy conocidos. Hay otras, pero estas son las más conocidas, ¿no? La trama Ethernet 2, ¿no?, que es la que actualmente utilizamos, y la trama IEEE 802.3, que en los últimos años ha tenido que variar su estructura para hacerse similar a Ethernet 2, ¿no? Bien, Ethernet 2. ¿Cuál es la estructura del entramado? En la unidad de datos protocolar de Ethernet 2, los datos se llevan aquí, se transportan aquí. El proceso de transporte de los datos se da mediante el encapsulamiento. El encapsulamiento significa que la capa superior, encima de Ethernet, lo habíamos visto por aquí, ¿no?, que está encima de Ethernet, encima de la capa de enlace de datos, la capa de red. Y en la capa de red está el protocolo IP. La unidad de datos protocolar del protocolo IP es el paquete IP. Entonces, Ethernet va a transportar dentro del campo de datos el paquete IP. Este paquete va a ser encapsulado, ¿no?, y dependiendo de dónde se va a enviar la trama, se va a colocar la dirección de destino. Esta dirección de destino no es la dirección IP.
es la dirección MAC. Dirección MAC de destino, dirección MAC de origen. El campo tipo está relacionado con lo que vamos a transportar aquí. ¿Qué es lo que vamos a transportar? El paquete IP. Ese paquete IP tiene un código, ¿no? Ese código es el que va a ser colocado aquí. La secuencia de verificación de trama. Este es el FCS. Habíamos comentado también de que una de las funciones de los protocolos de la capa de enlace de datos es velar porque las tramas se transmitan sin errores. Entonces, el mecanismo para detectar los errores es la inclusión de este campo, el campo FCS. El campo FCS, el contenido, ¿no?, del campo FCS se genera mediante la aplicación de un algoritmo sobre todos los datos que se van a transmitir. Ese algoritmo nos garantiza de que la secuencia de bits que vamos a obtener como resultado de la aplicación del algoritmo es único para el patrón de datos sobre los cuales aplico. De tal forma que si en el proceso de transporte a través del medio de transmisión cambia algún bit, cuando llegue al otro lado y le aplique localmente el algoritmo, el resultado va a ser un FCS diferente a este, lo que estaría significando que hay error de transmisión, ¿no? Si hay error de transmisión, el dispositivo va a desechar esa trama, ya no se va a seguir transmitiendo, ¿no? Bien, múltiples dispositivos se van a comunicar a través de una red Ethernet. Para esto, cada uno de estos dispositivos necesita un identificador único. Ese identificador único es la dirección MAC. Nuevamente, estamos en este nivel. Estamos aquí. No estamos aquí. Sabemos que las estaciones de trabajo también tienen un identificador conocido como la dirección IP, pero ese es a nivel de la capa de red. Aquí estamos un nivel más abajo. Y un nivel más abajo se requiere de un identificador único para la comunicación a través de una red multiacceso, como Ethernet. Y ese identificador establecido por Ethernet viene a ser la dirección MAC, ¿no? Las direcciones MAC son únicas. Las direcciones MAC están constituidas por 48 bits, a diferencia de las direcciones IP. Las direcciones IP están constituidas por 32 bits, ¿no? Bien, a diferencia de las direcciones IP también, las direcciones MAC son planas, no son jerárquicas como las direcciones IP, lo cual lo limita, ¿no?, a no ser un buen identificador para la interconexión de redes, ¿no? Razón por la cual necesitamos de direcciones como IP. La representación de las direcciones MAC, ya que 48 bits, representarlo en binario resultaría muy grande, ¿no?, se suele utilizar un sistema de numeración diferente al binario. En las direcciones IP, por ejemplo, se ha decidido que se utiliza la notación decimal, ¿no?, mientras que en las direcciones Ethernet, en las direcciones MAC, se utiliza la representación hexadecimal. Entonces, las direcciones MAC de cada uno de los hosts dentro de una red LAN van a ser identificados mediante las direcciones MAC. Fíjese, una dirección MAC está compuesta por 48 bits, ¿sí? Un byte son 8 bits, por lo tanto, 48 bits va a ser igual a 6 bytes. Cada byte requiere de 2 dígitos hexadecimales, porque cada dígito hexadecimal requiere de 4 bits, ¿no? 8 bits va a requerir 2 dígitos hexadecimales. Por tanto, cada dirección MAC va a constar de 12 dígitos hexadecimales, ¿no? 12 dígitos hexadecimales. Bien. Las direcciones MAC van a ser utilizadas para el proceso de comunicación interna dentro de la red LAN. Las direcciones IP van a ser utilizadas para un proceso de comunicación entre diferentes redes. Al menos ahí vemos el verdadero valor, ¿no?, de su estructura y la forma como los
Los otros protocolos operan haciendo uso de las direcciones IP. Bien. Entonces, el proceso de encapsulamiento se da del siguiente modo, ¿no? La unidad de datos protocolar, correspondiente en este caso al protocolo IP, ¿no?, define su unidad de datos protocolar al paquete IP. Entonces, cuando, como se observa aquí, ¿sí?, cuando vamos a transportar los paquetes IP a través de la red, ¿qué es lo que va a pasar? La capa de red va a solicitar los servicios de la capa de enlace de datos. Solicitar los servicios significa entregar su unidad de datos protocolar para que lo encapsule, ¿no?, y lo transporte de esa manera a través de la red. Eso es lo que observamos aquí, ¿no?, el proceso de encapsulamiento. Aquí se encuentra el paquete IP. Aquí está el paquete IP. Paquete IP que ha sido encapsulado en una trama Ethernet. El proceso de encapsulamiento involucra añadir cabecera. En el caso de las tramas, añadir también el trailer, ¿no? El trailer está relacionado con la detección de errores, mientras que la cabecera va a estar relacionado con los procedimientos de control de acceso, ¿no?, y de identificación de los dispositivos a quien se tiene que enviar cada una de las tramas, ¿no? Bien, tipo de direccionamiento a nivel capa 2. Los diferentes dispositivos Ethernet se van a identificar de manera independiente cada uno mediante las direcciones únicas. Pero también en Ethernet existe identificadores de grupo, ¿no?, conocidos como las direcciones MAC Multicast, ¿no? También se maneja un identificador que hace referencia a todos los dispositivos que están en esa red. A eso se le conoce como dirección broadcast. Las direcciones broadcast, ¿no?, son muy conocidas ya que estos están constituidos por 48 bits en 1, ¿no? 48 bits en 1, fíjese aquí, 48 bits en 1 significa 4 unos, más 4 unos, más 4 unos. En hexadecimal será FF, 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 6 pares de F. Entonces, las direcciones broadcast Ethernet van a estar compuesto por 6 pares de F, ¿no? En estos días ya no se utilizan los hubs, ¿no? Los hubs ya son una versión histórica de los dispositivos que se utilizaron para constituir redes de área local, ¿no? Ya no se utilizan los hubs, por tanto, las redes de hoy en día son redes libres de colisiones, ¿no? Aunque no hay que negar que las redes conmutadas tienen su propia problemática, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos que caracterizan la problemática de la operación de las redes Ethernet conmutadas? El tráfico broadcast, ¿no?, el tráfico multicast, ¿no? Entonces, los switches de hoy en día nos permiten construir redes libres de colisiones, ¿no? Uno de los aspectos que hace que las redes sean libres de colisiones es que los switches tienen la capacidad de llevar a cabo transmisiones en modo full duplex. A nivel de una red LAN basado en switch, este puede trabajar en modo half duplex siempre y cuando el dispositivo que se conecte a él sea un dispositivo half duplex, se conecta a un hub. Pero nuevamente, esta realidad ya prácticamente ha sido eliminada, ¿no?, de las diferentes redes. Ya los hubs prácticamente no existen, ¿no? Probablemente existan en algunas redes de tipo de usuario final, pero a nivel empresarial ya los hubs han sido desechados. Entonces, estamos frente a una tipología de red libre de colisiones, pero que debe de ser cuidada
contra el tráfico de broadcast y el tráfico de multicast, ¿no? Bien, entonces dentro de la estructura de un switch vamos a ver nosotros que este es un computador, ciertamente, tiene una CPU, tiene un sistema operativo, ¿no? Tiene un conjunto de memorias que cumplen diferentes funciones, como la ROM, la RAM, la flash, ¿no? El switch es un dispositivo que opera a nivel de la capa 2 del modelo de referencia OSI. Por tanto, los insumos para la decisión de reenvío van a ser las direcciones MAC, ¿no? Un switch decide en términos de las direcciones MAC. Cuando un switch recibe una trama, ¿qué es lo que va a poder observar? Fíjense, en una trama. Va a poder observar la MAC destino, va a poder observar la MAC origen, ¿no? Entonces, además, habíamos mencionado que un switch internamente va a construir su tabla de direcciones MAC, en donde va a mapear el puerto, ¿no? Y la MAC del host que está conectado al puerto y la MAC del host que está conectado al puerto. Entonces, cuando le toca decidir, el switch va a recibir la trama, va a observar la dirección MAC destino, la MAC destino que tiene la trama, ¿no? Va a buscar en su tabla de conmutación, la tabla de conmutación le va a decir en qué puerto está ese dispositivo identificado por esa MAC, y va a proceder a hacer el envío a dicho puerto, ¿no? Entonces, mencionábamos que desde el punto de vista de la seguridad, los hub pues, eran seguros, ya que estos eran repetidores y todo lo que recibían por un puerto lo retransmitían por todos los puertos. ¿El switch opera de esa manera? En su mejor forma, no. En su mejor forma estamos observando de que el switch va a recibir unidades de datos protocolares por un puerto, va a decidir en función a su tabla de direcciones MAC y va a hacer el reenvío correspondiente al puerto que indica esta tabla. ¿Los otros se van a enterar de qué estoy tratando de comunicar? No. Mejora la seguridad. Bien, pero les decía en su mejor forma, ¿no? Quiere decir que en algún momento sí puede optar por el otro, claro. ¿Qué pasa si el switch recibe una trama en un puerto haciendo referencia a una dirección MAC que no está registrada en la tabla de conmutación? Se conoce esto como una dirección MAC desconocida. O sea, ¿qué hace el switch frente a una dirección MAC desconocida? El switch lo que va a hacer es inundar la trama a todos los puertos. Inundar significa retransmitir a todos los puertos, con excepción del puerto por donde lo recibe, ¿no? El supuesto aquí es, si alguien está buscando qué comunicarse con ese host y yo no lo tengo registrado, es porque ese host en ningún momento ha hecho transmisión, ¿no? Pero debe de estar ahí. Si alguien busca qué comunicarse con él, debe estar ahí, ¿sí? Entonces lo que hace el switch es retransmitir esa trama a todos los puertos, con excepción del puerto donde lo recibe, ¿no? Si el dispositivo está en la red, va a recibir esa trama, va a generar la respuesta, y en ese generar de respuesta, el switch va a aprender, ah, ya te tengo, tú estás en el puerto 8, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Pero como usuarios finales, normalmente nosotros hacemos referencia a las direcciones IP. Voy a compartir una carpeta. Muy bien. Entonces, inmediatamente pedimos, ¿cuál es la dirección IP de la estación donde está compartiendo la carpeta? Y le damos la dirección IP. Y cuando buscamos esa carpeta compartida, nosotros hacemos referencia a la dirección IP, mas no hacemos referencia a la dirección MAC, pese a que estamos en una red Ethernet. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que existe una brecha entre el direccionamiento IP y el direccionamiento MAC, ¿no? Entonces los desarrolladores de TCP/IP, para cubrir esa brecha, han desarrollado el protocolo ARP, Protocolo de Resolución de Direcciones, Address Resolution Protocol. ¿De qué se encarga ese protocolo? Se encarga de mapear las direcciones IP con las direcciones MAC. Entonces, si yo quiero establecer comunicación con este host que tiene esta dirección IP, ¿sí? Yo necesito, para enviarle
el paquete, necesito saber cuál es su dirección MAC. Entonces necesito preguntar a través de la red quién tiene la dirección 10.10.10.0254, ¿no? Y hago la solicitud, envíeme su MAC. De todos va a haber solo uno que tenga esa dirección y va a ser él el que va a dar la respuesta correspondiente. Los demás se van a inhibir, ¿no? Entonces, este proceso de mapeo de la dirección IP con la dirección MAC, ¿no?, viene a ser la operativa del proceso ARP, ¿no? Pero esto no queda aquí, ¿no? La idea es de que si yo he aprendido cuál es la dirección MAC correspondiente al IP, eso lo registre para un rápido acceso. Si tengo mucho dato que transmitir, ya no tengo que estar haciendo en todo momento la pregunta quién tiene la dirección IP, ¿no? 10.10.01, ¿sí? Entonces eso agiliza el proceso de comunicación. Entonces ese registro se almacena en el caché ARP, pero en el caché ARP ese registro va a durar un tiempo determinado. Tiempo aproximadamente es de 5 minutos, ¿no? Si en 5 minutos no se produce una transmisión, esa entrada del caché ARP se va a borrar. Bien, entonces la operativa del protocolo ARP es, se envía una solicitud, ¿no?, preguntando, ¿qué tiene tal dirección IP? Envíeme su MAC. Él envía la MAC, ¿no? ¿Sí? Envía la MAC. Y con esa MAC lo que hace es mapear la IP, ¿no? Entonces dice, este paquete que está yendo a tal dirección, tengo que colocar la dirección MAC correspondiente, ¿no?, para hacer el envío del paquete, ¿no? Si deseo comunicarme con el ruteador, entonces voy a averiguar la MAC del ruteador, ¿cierto? Entonces el ruteador me da su MAC y yo encapsulo la trama, el paquete IP, y le envío ese paquete al router, ¿no? Bien, la respuesta que va a dar el dispositivo que es preguntado va a ser en modo unicast, ¿no? Va a responder, yo soy ese host y mi MAC es tal, ¿no? Bien, así es como se va a llenar la tabla caché ARP, ¿no? Se va llenando con la información que va obteniendo a través de la... Bien. ¿Qué puede generar ARP? Como utiliza el mecanismo de emisión broadcast, ¿qué hace una emisión broadcast? Cuando una emisión broadcast se lanza a través de la red, en principio, sea una red conmutada o una red basada en hub, esta emisión va a llegar a todos, ¿no? En el caso de las redes Ethernet conmutadas, se va a inundar, ¿no?, para todos. Y va a obligar a que cada uno de los dispositivos haga el procesamiento de la información, ¿no? Entonces, ¿eso qué puede generar? A ver, si de manera obligada tiene que hacer eso. Si hay un frecuente envío, ¿no?, en modo broadcast de tramas, voy a estar pidiendo a cada uno de ellos que dé respuesta a la solicitud. Y muchos de ellos dirán, en este caso no es a mí a quien están solicitando, no es a mí a quien están solicitando, ¿no? Pero va a sobrecargar, ¿no?, su capacidad, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hemos visto en este capítulo? Hemos aprendido a identificar las características básicas de los medios de red utilizados en Ethernet, describir las características de la capa física y la capa de enlace de datos, describir el funcionamiento y las características del método de control de acceso al medio, explicar la importancia del usamiento capa 2, comparar y contrastar la aplicación o beneficio de la utilización de los switches Ethernet en una LAN con la utilización de hubs. Contrastamos qué es mejor, un switch o un hub, y explicar el proceso ARP. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta.
Las preguntas las pueden hacer a través del canal de chat. Pedro Montalbán nos pregunta, profesor, ¿dicta usted el curso SSNA? Sí. Actualmente están programando un nuevo inicio del curso de SSNA para los días domingos. Está programado el inicio para el próximo domingo, 23. El horario es de 3 a 9 de la noche. ¿Alguna otra pregunta? Carlos David Peña en algún momento nos hacía la pregunta si los cursos de autoaprendizaje son gratuitos. Sí, los cursos de autoaprendizaje son gratuitos. La duración del curso SSNA a la frecuencia de 6 horas a la semana es de 3 meses. Esa es la duración. 3 meses. Cada curso, cada módulo tiene una duración de 3 meses. Pregunta, ¿qué recomendamos? Si empezar por el CCN o el CCNA. El CCN y el CCNA, digamos que son estadios que podemos, por los cuales podemos transitar para la certificación CCNA, ¿no? Yo recomiendo que primero optemos por el examen ICND parte 1, ¿no? Y logremos la certificación CCN, ¿no? Y luego rendir el ICND parte 2, ¿no? Y lograr la certificación CCNA, ¿no? Así, si fuese el caso, puede iniciar los cursos de especialización, ¿no? Ya sea el CCNA Wireless, el CCNA Security, el CCNA Voice, ¿no? Con la certificación 60. Si es requisito saber inglés para rendir los exámenes de certificación. A ver, la nueva versión recién está en proceso de traducción, ¿no? Recién está en proceso de traducción. ¿Eso qué significa? Significa que cuando se termine la traducción, se vaya a tener disponible ya los exámenes de certificación en español, ¿no? Mientras tanto, los exámenes de certificación por ahora se encuentran solo en inglés, ¿no? Siempre que hay un cambio de versión, hay un lapso de tiempo en el que los exámenes de certificación están disponibles solo en inglés, ¿no? Hasta que se termine con la traducción. Por lo general, concuerda eso. En este momento, se ha procedido a la traducción del módulo 1 y módulo 2, ¿no? En los próximos 3 meses debe estarse ya poniendo a disposición el módulo 3, en los siguientes 3 meses probablemente el módulo 4. O sea, a fin de este año debe estar ya completa la traducción de todo el CCNA y lo que se espera es, coincidentemente, como siempre ha sucedido en las versiones anteriores, también se ponga a disposición los exámenes de certificación en la versión española. No sé si hay alguna otra pregunta que tengan.
Pregunta Carlos Peña, ¿cómo puedo acceder a los cursos de autoaprendizaje? Para poder acceder a los cursos de autoaprendizaje es necesario estar inscrito dentro del Cisco Networking Academy. Es un privilegio, en este caso, de los estudiantes que se han matriculado en alguno de los cursos de CCNA, en alguno de los módulos de CCNA. ¿Qué es lo que se está colocando hasta ahora como requisito para poder, en este caso, tener acceso a esos cursos de autoaprendizaje, ¿no? También nos preguntaban en algún momento con respecto a cuando se refiere a las redes conmutadas, se refiere a Ethernet. A ver, para poner en contexto esto. Las redes Ethernet aparecen históricamente en sus dos versiones, ¿no? Las redes Ethernet sobre medio compartido. Les comentaba cuando utilizábamos el cable coaxial, cuando utilizábamos los equipos hubs, ¿no? Ahí estamos frente a una red Ethernet de medio compartido. Ese no es Ethernet conmutado. Ethernet conmutado aparece con la aparición de los switch o conmutador, ¿no? A partir de ahí. Y en la actualidad, a nivel de las redes empresariales, pues todos son switch, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Ethernet, en la actualidad, ciertamente estamos hablando de redes Ethernet conmutadas, ¿no? Con respecto a la versión del CCNA que se está dictando la última versión, la versión 6. Básicamente, ¿qué son redes conmutadas? Las redes conmutadas son redes Ethernet construidas en base a switches Ethernet. En el caso de que haya llevado el curso CCNA, pero en la versión 4 puede ser, normalmente luego de que usted ha terminado el último curso, tiene 6 meses, en este caso, para poder utilizar todas las herramientas. Es muy probable que su cuenta esté deshabilitada ya, ¿no? Lo vuelve a habilitar cuando usted sigue algún otro curso, ¿no? A ver, las troncales normalmente se dan para la interconexión de los switches, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un switch a nivel del core, ¿no? Y voy a conectar otros switches a nivel de la capa de distribución. Entonces, esos enlaces entre esos switches, ¿no? Son conocidos como enlaces troncales. Cuando trabajamos en una red conmutada con VLANs, esos enlaces van a ser enlaces trunk, o sea, van a ser configurados los puertos de los switches que establecen esas conexiones como puertos troncales. Los puertos troncales son los que transportan el tráfico de todas las VLANs, por defecto, ¿no? En el caso de los switches Cisco. Bien, les recomiendo que se suscriban al canal de Sistema SUNY, ¿no? A los canales de CCNA, para que puedan ustedes recibir las notificaciones de todos los contenidos que se están colocando en él. Entre todos estos que también forman parte de los seminarios, ¿no? Los seminarios normalmente, luego de algunos días, son puestos en el canal de YouTube y usted lo puede revisar, ¿no? Están de acceso libre, ¿no? Y si quiere tener notificaciones de cuando se ha puesto un nuevo material, pues suscríbase a los canales correspondientes. Muy bien. Entonces, muchas gracias por su atención, por su paciencia.
será hasta la próxima oportunidad.